Y ahora pues vamos a escuchar al doctor Agustín García Peiró, que es el director, presidente de CIMAP. CIMAP es una empresa, una spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona, fundada por él, construida por él. Es un empresario, pero al mismo tiempo yo pienso que sobre todo es doctor en ciencias biológicas y una mentalidad universitaria claramente y de servicio a la sociedad. Trabaja en temas de infertilidad humana y concretamente en andrología, estudia el esperma, el semen, y ha patentado un descubrimiento muy importante, me parece a mí, a la vista de lo que he leído. En todo caso, nos lo podrías un poco glosar. Y bueno, aquí propiamente no va a tocar temas éticos directamente, pero es que indirectamente está plagado de problemas éticos el campo en el que se mueve. Con una visión básicamente, pienso yo, positiva, aunque esto lo tendremos que decir cada uno, ¿no? Quizás no el moderador precisamente, pero bueno, positiva en el sentido de intentar diagnosticar más precisamente lo que es la infertilidad humana y así poder saber qué soluciones tenemos. Allí es donde vendrán quizás los conflictos, pero no en el momento del diagnóstico, ¿verdad? Adelante, venga. Pues muchísimas gracias por la presentación. Sí que es verdad que soy empresario, pero ante todo me considero científico y podemos decir que quizá la situación actual es la que te lleva a generar una spin-off y ver qué se puede hacer. Creo que este modelo es muy útil para poder hacer llegar al paciente los descubrimientos que a veces se quedan en publicaciones o en comunicaciones en congresos. Yo les voy a hablar, por invitación de Ignacio Maperson, a quien agradezco que me haya invitado, sobre disruptores hormonales y fertilidad, y en concreto fertilidad masculina. No sé si lo voy a hacer, o voy a aportar algunos de los datos un poco sensacionalistas. Esto el tiempo lo dirá, pero desde luego tampoco es una novela de Agatha Christie, son hechos reales. Voy a hablarles de disruptores hormonales, cómo pueden afectar a la fertilidad, y voy a lo voy a manifestar con un ejemplo real, un caso ya un poco antiguo, de un pesticida, el dibromoclorpropano, que ya en los años 50 se introdujo en los cultivos y que hoy en día pues sigue dando de qué hablar. Entonces, pero bueno, para introducir este tema vamos a explicar por encima qué es el sistema endocrino, que está compuesto básicamente por algunas glándulas como los testículos, ovarios, glándula adrenal, páncreas, timo, tiroides, glándula pituitaria, que van a producir hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo hasta otros órganos y tejidos, modificando la función y el metabolismo de estos órganos, y cuyas alteraciones pues, son la base de algunas patologías. Un disruptor endocrino, y por encima pues es cualquier sustancia generalmente química producida por el hombre, aunque no todas, que va a competir, va a bloquear en algunos casos las hormonas endógenas y van a mimetizar sus efectos o los van a antagonizar, van a modificar también el metabolismo de las hormonas e incluso pueden influir sobre la expresión de los receptores hormonales. Podemos clasificarlos básicamente en cuatro tipos. Algunos son naturales, del género Fusarium, que producen micoestrógenos y que podemos encontrar en los alimentos. Otros son derivados de productos de procesos industriales, como el bisfenol A, las dioxinas, y otros son pesticidas, como por ejemplo el diclorpropano, que es del que voy a hablar ahora, ¿no? Cuyo caso, que por lo que yo he leído, por lo que entiendo, ha sido la mayor catástrofe en salud laboral de los últimos años. Entonces, por otra parte, tenemos la fertilidad. La fertilidad se define o se refiere a la capacidad que puede tener cualquier ser vivo para producir descendencia, mientras que la infertilidad es la pérdida de esta cualidad. Hoy en día se considera que 1 de cada 6 parejas son infértiles, y en Cataluña al menos sabemos que un 5% de los niños que nacen lo hacen a través de técnicas de reproducción asistida, cuando la media global estaría en torno al 1,5%. Estamos hablando de una ciudad con mucha contaminación. Otros países, en Dinamarca, en Madrid es noticia estos días por la neblina que tienen, por la contaminación al fin y al cabo. Hay algunos especialistas de renombre internacional que afirman que en el año 2050 en ciudades como Barcelona no va a haber ningún espermatozoide móvil.
vamos a ser todos completamente infértiles. Quizá estaba exagerando. Esta afirmación la hizo el profesor John Aiken de la Universidad de Newcastle en Australia, que es el gran gurú de la andrología en cuestiones de fertilidad masculina. Le hizo una entrevista que salió publicada en La Contra, La Vanguardia, en el cual hacía esta afirmación. Yo tuve la suerte de encontrármelo 2 semanas después en un congreso en Estocolmo y aproveché la situación para comentarle: John, esto ha sido cosa del periodista que quiere vender más periódicos, o esta afirmación que has hecho realmente crees que va a pasar. Y me dijo que estaba absolutamente convencido de que esto iba a pasar. Claro, yo no sé si viviremos 20 años más, si llegaremos a los 130 años, pero desde luego para morir de cáncer primero hay que nacer. Y aquí es donde bueno, pues muchas prácticas que considero que no deberían hacerse, y que ahora citaré unas cuantas, pues están condicionando la vida desde este momento, desde sus primeros principios. Las causas principales: edad materna avanzada. Cada vez los niños se tienen más tarde por diversos motivos, algunos son sociales, bueno, son bien conocidos, pero por otra parte el empeoramiento de la calidad del semen. Hay estudios, uno de la Universidad de Murcia, demostró que el recuento espermático en una década había caído un 10%. Claro, estos son datos que a mí me parecen tremendamente alarmantes, pero bueno, el tiempo lo verá si son datos sensacionalistas o no. Eso es un peligro que tenemos ahora que afrontar, y que se están viendo los primeros resultados. Según la OMS, la infertilidad es la incapacidad de una pareja de concebir un embarazo tras 12 meses de mantener relaciones sexuales sin la utilización de métodos contraceptivos. Una prevalencia de 9 al 14% de las parejas son infértiles. Este dato por sí mismo no dice mucho, pero si comparamos con la prevalencia de la diabetes, que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad común, y que es del 2,8% y que afecta a unos 34 millones de personas en todo el mundo, nos sirve como referencia, nos da una idea de la magnitud del problema. Tenemos evidencias de que el 50% de los casos de infertilidad está presente algún factor masculino. Esto lo digo porque también hay una mentalidad muy de que el problema de la infertilidad es sobre todo femenino. Sí que es verdad que el ginecólogo es el primero en diagnosticar la infertilidad o en apuntar que existe un problema de fertilidad, pero esto es porque cuando una pareja no consigue tener un hijo, lo que generalmente suele pasar es que es la mujer la que acude al ginecólogo. Pocos hombres se plantean acudir al andrólogo o al urólogo, pero lo cierto es que en estudios rutinarios posteriores se encuentra que existe algún factor masculino en el 50% de los casos. Más cifras: 186.000 parejas diagnosticadas de infertilidad en Cataluña, aproximadamente 1.100.000 personas en España, 30 millones en Europa, y en América y en Europa se estima que 70-85 millones de parejas son diagnosticadas de infertilidad. Hasta aquí sería un poco la introducción. Ahora voy a contarles una historia ya antigua, pero que sigue viva, y creo que sigue viva de muchas maneras, que se están repitiendo errores del pasado, que no estamos aprendiendo nada de lo que pasó, de lo que aconteció desde los años 50 hasta ahora. Y es la historia del dibromocloropropano, que es un pesticida, o salió al mercado como un pesticida. Fue Oppenheim en el año 1833 quien lo sintetizó, y la OMS hoy lo clasifica como un producto extremadamente tóxico. En Estados Unidos, la Dow Chemical Company, la Shell, la Occidental Chemical Company, y en Europa la International Chemical Company lo fabricaron, lo produjeron masivamente y lo distribuyeron por todo el mundo con una producción anual brutal. Fue un producto que realmente se vendió muy bien, y seguro que dio unos muy buenos beneficios. En el año 58, 2 años después de que los agricultores empezaran a introducirlo en el mercado, pero todavía la situación no estaba bien clara, se empiezan a realizar los primeros estudios, y el doctor Hein, que trabaja en la Universidad de San Francisco, hace unos estudios con ratas, las expone a este producto, y encuentra que a 5 partes por millón hay efectos tóxicos importantes en el hígado, en el pulmón, riñón y en el testículo, hasta el punto de que los testículos de estos animales venían a ser la mitad del tamaño normal. Otros investigadores, que también estaban en otra empresa, en otra de estas multinacionales, pues también tenían resultados similares, como manifiesta el doctor Hein cuando en una serie de cartas escribe que entiende que la Dow Chemical Company pues que también tenía resultados similares sobre la toxicidad a nivel reproductiva, sobre todo, de este producto. Años después, en el año 77, que es cuando digamos que ya se explota toda esta situación, y aparecen los primeros casos de infertilidad importantes, ¿no? Esto ya no se podía ocultar, hace el comentario
de que, bueno, que esto que en un principio era un pesticida, pues si en algún momento, en algún futuro, estamos interesados en poder controlar la fertilidad del hombre, pues aquí tenemos una droga, un medicamento que seguramente funcionará muy bien, aunque no sea muy cómodo de utilizar. Más datos, en el año 61, es un año clave, porque es el año en el que se tiene que aprobar, las autoridades norteamericanas tienen que aprobar este producto, pues el doctor Hine es contratado por la Shell y la Dow y avala la aprobación del dibromocloropropano. También informa de que hay que tomar algunas medidas protectoras, un traje impermeable y que la exposición debería ser inferior a 1 parte por millón, a pesar de que no se hizo ningún estudio para determinar si esta era la dosis mínima a partir de la cual pues, podrían haber efectos. Por otro lado, la Shell Company consideró que en estas recomendaciones pues, no se podían poner en marcha, que en ningún momento se hizo referencia al daño testicular, se cambiaron fichas ocultando información, y Louis Laken, de su puño y letra, que este era el responsable del registro de este producto, escribió al doctor Hine que eliminara toda especulación sobre los posibles efectos dañinos en el hombre, que esto no se trataba no es un tratado sobre seguridad al uso. Así pues, se aprueba. Y el dibromocloropropano pues sale al mercado, como digo, con un gran éxito, bajo el nombre de Nemagon, Nemaset, Nematox, y se vende por Estados Unidos, América Latina, Filipinas, África, por todo el mundo. Muchos años después, en el año 77, y a pesar de tener evidencias de que era un tóxico reproductivo importante, una serie de trabajadores que estaban en la Shell fabricando este compuesto, pues hablando entre ellos en un almuerzo, comunican que no pueden tener hijos, o alguno tiene un hijo, pero no llega al segundo, y otros pues no tienen hijos. Entonces se da la voz de alarma, se realizan unos seminogramas y se encuentra en los resultados de estos seminogramas que 9 de cada 13 individuos pues eran azospérmicos, no había ni un solo espermatozoide en sus eyaculados, 4 de cada 13 presentaban oligospermia, que es un recuento muy bajo de espermatozoides, y ya extendiendo el estudio al resto de trabajadores, se observó que el 50% de estos trabajadores también fueron diagnosticados de azospermia o oligospermia. Así pues, las autoridades americanas pues, metieron mano aquí y determinaron que el dibromocloropropano pues era el causante de esta infertilidad. Y además demostraron que la dosis o que los límites de exposición se deberían haber reducido a 1 parte por billón. Recordemos que el doctor Hine había dicho que bueno, se podían utilizar por debajo de 1 parte por millón. Años después, cuando ya salió todo, pues se recomendó 1 parte por billón. Incluso muy por debajo, este producto parece que seguía teniendo efectos. Pero, ¿qué es lo más grave? Que un negocio que estaba en marcha, que estaba dando ingentes beneficios, se prohíbe en Estados Unidos, pero solo en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Filipinas? ¿Qué pasa en Sudamérica? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en otros lugares del mundo? Y lo que hacen pues es seguir vendiendo estos pesticidas, no se cambia el etiquetado del producto, está en inglés, aunque bueno, si se hubiera cambiado, pues muchos de los trabajadores expuestos pues no hablaban, no sabían escribir ni leer, así que tampoco los patronos que los contrataron tampoco se preocuparon demasiado en explicarles a qué se estaban exponiendo. Y luego hubo un suceso penoso por parte de la industria presentaron un pleito a las autoridades en los cuales decían que sí que es verdad que esto pues, puede afectar a la fertilidad, pero que esta no es la única cuestión, dado que mucha gente, muchos trabajadores, pues están pagando por ser estériles, pues, se someten a ligaduras de trompas o a vasectomías, que en algún modo pues, le estaban haciendo un favor, colmo del cinismo. Por otra parte, también resaltaban la necesidad de que hay algunos de los trabajadores pues, que ya han tenido hijos, ya son mayores, pues tampoco pasa nada si se quedan infértiles, ¿no? Por la exposición a este producto. Por supuesto, las autoridades pues, pasaron olímpicamente de estos comentarios y entre los años 90, el 2010 y hasta hoy en la actualidad pues, hay varias sentencias favorables a compensar a los trabajadores expuestos. Aquí también se han cometido muchas barbaridades, hacer firmar en inglés a trabajadores de Centroamérica o Filipinas que no conocen el idioma a cambio de $1.000, pues la exención de responsabilidades, y se estima
que en total hay unos 5 billones de dólares, esto como indicador de la catástrofe, en cuanto a demandas totales. Decenas de miles de trabajadores quedaron infértiles por la exposición de este único producto, y hay muchos más a los que estamos expuestos hoy en día, porque la exposición de los disruptores hormonales es, ante todo, universal, están en todas partes. ¿Qué sabemos hoy en día? Pues que pueden producir, aparte de esterilidad, cáncer, enfermedades degenerativas, rechazo social. Muchas parejas pues se rompieron porque sus mujeres no quedaban embarazadas, incluso se recurrió a que otros varones pues pudieran fecundar a sus mujeres pues para poder tener un hijo, porque el hijo es el objetivo final, y por no hablar del daño en el medio ambiente, en el que localidades de California, como Fresno, por ejemplo, pues tienen un proyecto de saneamiento de los acuíferos. Todo el agua está contaminada por este producto allí, y hay un plan de saneamiento que acabará en el 2035 y que va a costar 100 millones de dólares, o está costando esto. Un repaso muy breve sobre los errores que se cometieron. Pues los fabricantes sabían sobre los riesgos químicos desde los años 50, se evitó informar sobre estos riesgos. Las empresas intencionadamente no tomaron ninguna precaución para proteger a los trabajadores. Los daños físicos y emocionales no se pueden cuantificar. Se hizo todo lo posible para continuar usando el dibromoclopropano después de su prohibición. Se siguió vendiendo a pesar de la prohibición. A mediados de los 70, los que contrataban a los trabajadores ya lo sabían, incluso pedían los fabricantes garantías de exención de responsabilidades. Yo te voy a vender el producto si tú me garantizas que si hay una demanda tú te vas a ocupar de esta demanda, pero yo te voy a seguir vendiendo el producto. Y bueno, hay un montón de cosas más que se pueden consultar en este documental, Bananas, donde se explica toda esta historia con muchos más detalles de lo que estoy explicando yo aquí. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues me parece que muy poquito, sin buscar demasiado, mirando alrededor en el día a día. En los últimos meses, pues aquí ha sido en Cataluña, pues ha habido una noticia, la calidad del semen, por parecer, las petroquímicas que hay allá, la Shell está allá instalada, pues podrían tener alguna relación con la mala calidad del semen en Tarragona, aunque un juez lo ha desmentido, ahora otro afortunadamente lo ha vuelto a retomar y está ahí la causa abierta. Medicamentos, finasteride. Llegan muchos pacientes que toman el finasteride, es un crecepelo, trabaja a nivel hormonal, parece que funciona bastante bien y no parece, o por lo que dicen o por lo que ves en las publicaciones, escritas con mucha prudencia, que bueno, que puede tener algún efecto en la infertilidad, pero que el efecto es transitorio, si tú lo dejas de tomar no pasa nada, tal. Pero tenemos pacientes que lo han estado tomando durante 10, 15 años y no tienen ni un solo espermatozoide, y pacientes que vienen con problemas psicológicos porque se sienten culpables y engañados por lo que les ha pasado. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero esto es todo. Muchas gracias. Sí, ya está. Gracias.